Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de los 2 primeros domingos de Cuaresma que ya pasaron, los cuales conmemoran las tentaciones de Jesús en el desierto, el primero, y su transfiguración en la montaña, el segundo, la Iglesia, ahora, en los siguientes domingos de Cuaresma, nos lleva por un nuevo itinerario, un itinerario que es diferente según el ciclo litúrgico, y tenemos 3 ciclos. Este año estamos en el tercer ciclo, el ciclo C, y que está guiado por el Evangelio según San Lucas en primer lugar, aun cuando también interviene el Evangelio de Juan. Y el tema dominante en este ciclo C es el de la misericordia conversión. En los pasajes de los evangelios prima este tema, la misericordia y en contrapartida la conversión y viceversa. Y este es el camino para renovar nuestras vidas, especialmente en este tiempo de preparación para la Pascua. Esta página que leemos hoy en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9, contiene 2 mensajes que vamos a profundizar. El primero acerca de la conversión y el segundo, el de la misericordia de Dios. Aquí están colocados ya, planteados, los 2 temas de fondo de los siguientes domingos de la Cuaresma. Pero veamos lo que nos propone Lucas en esta página. A los oyentes de Jesús les llegó un reportaje acerca de una masacre que tuvo lugar en Galilea. Mientras se ofrecían sacrificios para pedir ayuda y protección a Dios, los soldados del gobernador Pilato llevaron a cabo una masacre, mezclando la sangre de las víctimas junto con la de los oferentes. Terrible, ¿verdad? Y al lado de los relatos de muerte, siempre vienen las grandes preguntas. La gente que está escuchando a Jesús le pide que se exprese sobre el hecho, lo cual implica tomar postura, tomar partido sobre la dominación romana, que era opresiva, persecutoria. Implicaba también dar su punto de vista acerca de la situación de aquellos galileos, quienes podían ser tomados como revolucionarios. Y más aún, tomar partido acerca de la culpabilidad de aquellos conciudadanos que habían sido trágicamente masacrados. Y aquí está el punto más grave.
En cuanto al tema de la culpabilidad, quedaba en vilo otro aspecto problemático. No solo podía leerse desde el punto de vista civil, sino que además se podía leer la desgracia como un castigo de Dios. De hecho, la mentalidad de la época consideraba cada desgracia acaecida como el castigo por un pecado cometido. Así pensaba. Pero Jesús, quien en otra ocasión pondera negativamente a los gobernantes de este mundo, que oprimen a la gente, que la dominan y después sacan el pecho haciéndose llamar benefactores, bienhechores, él ahora responde llevando el tema a otro nivel, no haciendo la crítica en esta ocasión al estamento civil, no, responde llevando el tema a otro plano y señala como decisivos no a los actos físicos como el de la muerte, sino la hora escatológica. Me voy a explicar. Miremos los versículos 2 y 3. Miremos la respuesta de Jesús. ¿Creen ustedes que aquellos galileos eran más pecadores que todos los galileos por el hecho de haber corrido tal suerte? Pues les digo que no. Pero si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Jesús les responde desde el nivel de la fe y del conocimiento de Dios. Es como si dijera, ustedes piensan que el pecado cometido por una persona desencadena automáticamente el castigo de Dios. Pues no es así. No, porque así le das a Dios un rostro perverso. Jesús sabe que todo ser humano está profundamente habitado por un sentimiento ancestral de culpa que surge de manera abrumadora cada vez que ocurre una desgracia o cuando aparece la fuerza del mal. Cuando nos llega una enfermedad, cuando nos sucede un hecho doloroso, inmediatamente nos hacemos la pregunta, pero ¿qué mal he hecho para merecer esto? Es la dinámica que ha sido muy bien expresada en el título de una célebre novela de Fedor Dostoyevsky. La conocemos, Crimen y Castigo. Una dinámica que está enraizada muy dentro de nosotros. Donde hay crimen, pecado, debe llegar el castigo. Pero Jesús quiere destruir esta imagen del Dios que castiga, esta imagen tan querida por las religiones de todos los tiempos, tanto en Israel como en la iglesia. Y para explicarlo, el mismo Jesús menciona ahora otra noticia, otra mala noticia. Esta vez se trata de un hecho que es fruto no de la violencia o de la responsabilidad humana, como fue el primer caso, sino de la casualidad, un accidente. Y lo acompaña con el mismo comentario. Dice Jesús, versículos 4 y 5 del capítulo 13 de Lucas. Esas 18 personas, 18, sobre las cuales se derrumbó la torre de Siloé y las mató, ¿piensan ustedes que ellas fueron más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? No, les digo que no. Pero si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Son palabras de Jesús. Pues bien, ¿a qué discernimiento nos lleva Jesús? Con su manera de afrontar estas dos historias, una fruto de la acción humana, la otra de un accidente, Jesús en primer lugar nos enseña a tener una visión diferente de la vida. Toda vida es precaria, se contradice con la violencia, con el mal, con la muerte. Detrás de estos acontecimientos, no debemos ver a Dios como castigador y como juez, porque Dios finalmente
podrá hacerlo solo en el juicio final, cuando hayamos pasado por la muerte. Lo que nos corresponde hacer es discernir nuestras fragilidades, nuestros inevitables errores, la precariedad de la vida. Nadie es lo suficientemente pecador para merecer tales desgracias enviadas por Dios, que no es un espía que espera ver nuestro pecado para castigarnos. Sin embargo, eso sí, entre el pecado cometido y la responsabilidad en la culpa, existe una relación que se manifestará en el juicio final. Las preguntas que Jesús hace llevan a discernir la imagen de Dios. ¿Cuál fue la culpa de aquellos 18 muertos por la caída de la torre de Siloé? ¿Es Dios quien envía el terremoto? Para castigar a alguien, Dios destruye una ciudad. Y miren bien, Jesús toma la defensa de Dios y de los muertos. La mano de Dios no produce la muerte. El eje alrededor del cual gira la historia no es la del pecado, no es el pecado. Los que sufren se preguntan, pero ¿qué he hecho mal para merecer este castigo? Y Jesús responde, nada, no has hecho nada. Dios es amor y el amor no conoce otro castigo que castigarse a sí mismo. Piénsalo bien. Deja de pensar que la existencia se desarrolla delante de un tribunal. Dios no desperdicia su eternidad en la condena ni en la venganza. La gente le había preguntado a Jesús acerca de las noticias y Jesús les había agregado otra. Y en última instancia, la respuesta de Jesús ha sido una invitación repetida para que cada quien se revise por dentro. Si no se convierten, todos perecerán. Versículos 3 y 5. Porque el problema no es Dios, somos nosotros. El hecho es que aquellas matanzas y muertes por accidente son el fruto de otra muerte posible, que aguarda a los que no se convierten. Porque los que siguen haciendo el mal ya van por una ruta de muerte y en consecuencia se procuran para sí mismos el mal que ya encontrarán aquí en la tierra y luego en el juicio final de Dios. Tengámoslo claro, muy claro. Más allá de la muerte biológica del cuerpo, que siempre nos puede sorprender, hay otra perdición eterna, causada por el mal que elegimos voluntariamente hacer en nuestra vida. Y Jesús, como profeta que es, no proporciona una explicación teológica del mal, sino que lo que hace es invitar a la conversión. Y no olvidemos los significados de la palabra conversión. Según el Antiguo Testamento, convertir, en hebreo shuv o teshuva, significa volver. Volver, es decir, volver al Señor, volver a la ley que fue quebrantada, renovar el pacto con Dios. El camino requerido tiene que ver con la mente y con la acción y se recorre como arrepentimiento, como penitencia en el tiempo presente, que es el último espacio antes del juicio. Jesús es profeta, sí, y como tal sabe que nosotros los humanos somos pecadores, que cometemos el mal, y por eso nos pide que nos tomemos en serio la buena noticia del Evangelio y que acojamos la misericordia de Dios que sale a nuestro encuentro ofreciéndonos su perdón. Si el hombre no cambia, si no toma otros caminos, si no se convierte en constructor de paz y de justicia, esta tierra se arruinará, porque está cimentada sobre la arena de la violencia y de la injusticia.
Jesús lo puso como un mandamiento que resume todo. Ámense los unos a los otros. Y yo digo, de lo contrario, nos destruiremos entre todos. El Evangelio está todo aquí. Ámense los unos a los otros. De lo contrario, todos perecerán. Resultarán en vidas temerosas e inútiles. Pero veamos la tercera parte de nuestro pasaje, versículos 6 al 9 del capítulo 13 de Lucas. Para que sus oyentes comprendan la novedad que trae el Evangelio, Jesús ahora les cuenta una hermosa parábola. Un hombre plantó con dificultad una higuera en su propio viñedo y con mucha confianza lo vemos volver cada verano para buscar sus frutos. Pero resulta que no los encuentra, porque ese árbol parece estéril. Y entonces, impulsado por esta decepción repetida durante 3 años seguidos, se le ocurre cortar la higuera para plantar otra, ocupando espacio. Y entonces manda llamar al labrador que se ocupa de su viña y le cuenta su frustración. Le pide que corte el árbol. Su lógica es clara. ¿Por qué este árbol improductivo? ¿Por qué tendría que seguir agotando inútilmente la tierra y robarle el alimento a otras plantas? Y todos podemos entender, creo, esta decisión del dueño de la viña, ya que está inspirada en nuestro concepto de justicia retributiva y en la meritocracia. O sea, no se le paga a los que no dan fruto, a los que no producen. Más bien, se les paga a cada quien en proporción al fruto que da. Pero resulta que también el agricultor, el que trabaja esta tierra, ama lo que plantó, lo que deshiervó, regó, fertilizó. Y es bien sabido que el viñador ama a su viña como a una novia. Y por eso se atreve a interceder ante su patrón. Señor, Kyrie, le dice, Señor, deja la higuera por un año más, para que pueda darme a la tarea de deshiervarla, de fertilizarla, colocarle abono de forma más cuidadosa y delicada. Y veremos si da frutos más adelante en el futuro. Bueno, y si no, la mandas a cortar. El amor de este viñador por la higuera es realmente extraordinario. Tiene paciencia, sabe esperar, le dedica su tiempo y su trabajo, su energía. Y todavía más, le promete al propietario que va a cuidar especialmente de este árbol infeliz y que en cualquier caso no lo va a cortar, sino que dejará que el patrón lo corte si quiere. Le dice, tú lo cortarás, no yo. Notémoslo bien. Aquí se ponen en contraposición la justicia retributiva humana y la justicia de Dios, que no solo contiene en sí la misericordia, sino que siempre es misericordia, paciencia, espera. Si recordamos lo que acaba de decir el viñador al patrón, lo cortarás. Ha habido un lenguaje de intercesión que equivale a decir, yo estoy dispuesto a esperar una y otra vez por mí para que dé fruto. El cortarlo es cuestión tuya. El agricultor confía en que el camino de las cosas mejorará. Él sabe esperar los mejores tiempos de los demás. Ese es el viñador. Y este viñador representa a Jesús. Jesús quien vino a la viña, a esta viña de Israel ya cavada, despedregada, plantada por la mano de Dios para producir uvas de excelente calidad. Como dice el canto de la viña en Isaías 5:2, y Dios esperó que produjese uvas, buenas uvas. Pues sí, el Hijo de Dios vino a la viña,
Se hizo viñador entre los otros viñadores, amó verdaderamente la viña y la cuidó, intercediendo por ella en cada situación, colocándose entre la viña Israel y el Dios vivo. Y todavía da un paso más. Se compromete con el cuidado de la viña, que aumenta su trabajo y su esfuerzo por amor a la viña, que hace todo lo posible para que dé fruto y vida. Y es estando en medio de la viña que le dice a Dios, déjala de nuevo, espera sus frutos. Mientras tanto, yo me encargo. Esa es mi tarea, mi responsabilidad. Se podría decir que la viña Israel y la viña Iglesia, a veces golpeadas por la esterilidad, se conservan incluso en los tiempos en los que no dan los frutos esperados por Dios. Porque Jesús es el Mesías viñador que está en medio de ellos. Él es el esposo que sabe esperar con esa expectativa que es la paciencia de Cristo, como diría Pablo. Juan Bautista había predicado con fuerza, lo leímos en el Adviento pasado en Lucas 3:9. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por eso todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan Bautista ya había hablado así. Y esto es lo que sucederá al final de los tiempos, en el día del juicio. Nadie ha dicho que no. Pero por ahora, mientras tanto, Jesús continúa diciéndole al Padre, ten paciencia, ten piedad, espera un poquito más para arrancar la higuera. Voy a trabajar duro y haré todo lo que esté a mi alcance para que dé frutos. Pero hay que tener cuidado, ¿saben? En ese entretanto, tenemos que ponderar bien las cosas. Ese entretanto termina para cada uno de nosotros con la muerte. En consecuencia, hay que tomarse con seriedad y con responsabilidad la vida. El tiempo que tenemos es el lugar en el que nos jugamos nuestro futuro. Es el lugar de nuestra salvación o perdición. Bueno, concluyamos. ¿Qué lección nos queda de este pasaje de Lucas en el capítulo 13, versículos 1 al 9? 2 historias de vida y una parábola. Lo importante es esto. Estamos ante una nueva imagen de Dios. Hay que convertirnos en esa imagen de Dios. En la parábola de la higuera estéril, quien representa a Dios, no es el patrón exigente, que con razón solicita los frutos que le corresponden. El que representa a Dios es el viñador, el labrador, el campesino, paciente y esperanzado. Quiero trabajar un año más en torno a esta higuera y tal vez de fruto, dice este viñador. Un año más. Un año más, y continúa enviando germinaciones vitales acompañadas de los tiempos y de los esfuerzos que sean necesarios. Un día más sol, más lluvia, más trabajo. Y lo hago así porque yo sé que este árbol es bueno, que dará frutos. Y aquí aparece también una imagen del hombre. Eres bueno, darás fruto, vales mucho, vales todas las inversiones de Dios por ti. Dios te mira con otros ojos. Esto es bonito. Dios cree en mí incluso antes de que yo le diga que sí. Me da un anticipo de confianza, que me reconforta, que me insta a ser serio y comprometido. Y esto me lleva a tener también esa misma mirada confiada hacia los demás, hacia los hijos, por ejemplo, para los que son papás. Estos hijos a los que a veces no comprendemos. Aquellos que aún no han dado fruto, me refiero a estos. Los hijos, entre comillas, rebeldes. Ellos son como la higuera de la parábola. Solo un poco más y engastarán las gemas. Porque el árbol de los hijos es bueno. La semilla que se siembra es buena y luego brotará, aún
en medio de las crisis. La confianza de los papás es como una vela, la vela de un barco para sus hijos. Los empuja hacia adelante en el mar de la vida. La confianza es profética. Logra lo que espera. Incluso Jesús tuvo la fuerza de no querer ver los resultados de forma inmediata con sus discípulos. Solo esperaba. Y yo los invito en este domingo a contemplar esta imagen de Dios y para que junto con Dios miremos a las personas. Dios como viñador cuida de esta viña, de este campo sembrado, de este jardincito que soy yo, y lo hace como ningún otro. Me trabaja, me poda, siento sus manos en mí todos los días. Y Él repite, tal vez el año que viene dé sus frutos. En esto tal vez esté el milagro de la misericordia divina. Basta una pequeña casualidad, una mecha humeante para que Dios espere un poco más y tenga esperanza. Dios parece contentarse con un tal vez, como dice al final la parábola, tal vez, mejorar, tal vez. Se aferra a un frágil quizás. Para Dios, el posible buen mañana cuenta mucho más que la esterilidad de ayer. Convertirse. Convertirse es creer en este Dios campesino, símbolo de esperanza y de compromiso, que no se cansa de este pedacito de tierra de mi corazón y me ofrece salvación. Salvación es dar fruto, no solo para mí mismo, sino para los demás. Como ocurre con un árbol, no vive para sí, sino para darle fruto a otros. Como esta higuera, que para ser auténtica debe dar fruto para el hambre y la alegría de los demás. Claro, para estar bien hay que dar. Esta es la ley de la vida. Pero no olvides esto. Para Dios, el fruto posible de mañana cuenta mucho más que la inutilidad de hoy.